Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira. Primero que nada, bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. Bueno, el día de hoy tendremos un episodio especial. Es un episodio diferente a los episodios que habíamos tenido anteriormente porque el día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección dentro de este podcast. Una sección de conversaciones y entrevistas con personas que están haciendo cosas interesantes dentro del desarrollo de la cultura. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Carlos Ávila. Él es un amigo mío de hace muchos años, básicamente de esos amigos que se convierten en hermanos y además es alguien a quien aprecio y admiro mucho. Quise entrevistarlo porque él es un guitarrista, compositor, teórico del arte, académico, investigador y bueno, por otra parte también ha publicado grabaciones de música y partituras. Y en general es un artista que está haciendo cosas muy interesantes dentro de la música contemporánea y la docencia. Pero bueno, Carlos, además de darte la bienvenida, quisiera que nos comentes un poco acerca de tus inquietudes en la música, sobre lo que haces en la música y en general tu forma de pensar desde la música. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Sabes que igual el cariño es recíproco, es mutuo. Y bueno, nada, pues básicamente tengo la fortuna de poderme dedicar a lo que me gusta, que es pues la música, el arte y bueno, la docencia, que realmente esa es una parte pues para mí al menos fundamental, ¿no? O sea, poder compartir con los estudiantes, también aprender de ellos, es algo que a mí en lo personal pues me gusta, disfruto. Y sí, pues ahí estamos trabajando. Sí, claro, y fíjate que una de las cosas que me emocionan de tener esta plática contigo es que yo recuerdo que desde aquellos años en que nos conocimos, hará unos 19 o 20 años, yo te conocí tocando el repertorio tradicional de la guitarra clásica, digamos, Tárrega, Agustín Barrios, Bach, solo por mencionar algo, ¿no? Pero también me acuerdo que desde entonces ya tenías la inquietud por la música contemporánea y también ya estabas explorando, por ejemplo, tocar la guitarra con un arco de violín o las posibilidades de la guitarra preparada. Y bueno, ya dando un salto en el tiempo, después de haber concluido también tu maestría, creo que en estética, pues ya has hecho muchas cosas más. Recuerdo, por ejemplo, que un día me tocó ver una obra que hiciste para un peleador de Aikido, si no recuerdo mal, o bueno, un peleador, al mismo tiempo que estabas explorando también nuevas posibilidades dentro de la guitarra eléctrica, al menos explorando nuevas sonoridades que no son habituales, digamos, en géneros como el rock, el jazz y muchos otros estilos que comúnmente estábamos acostumbrados a escuchar en ese instrumento. Y bueno, creo que es importante recalcar que aparte de solo explorar nuevas sonoridades en la guitarra eléctrica, pues también le has abierto espacios para ella en las salas de concierto. Digo, ciertamente hay otros creadores que han hecho eso, pero son pocos y dentro de esos pocos, pues digo, te encuentras tú abriendo esa brecha, ¿no? También. Sí, fíjate que, bueno, esa cuestión que mencionas, pues uno se va descubriendo, ¿no? No es que uno descubre el hilo negro ni invente nada realmente, ¿no? Ujú. Este, es decir, tú mismo debes de saber, la guitarra eléctrica, aunque no es un instrumento, digamos, que ha tenido pues mucho éxito o un gran auge en las salas de conciertos, como tú lo mencionas, pero ya ha tenido sus exploraciones desde tiempo atrás, ¿no? O sea, Morton Feldman hizo una pieza justamente para guitarra eléctrica en los años 60, si mal no recuerdo. Ahorita no recuerdo el año, pero pues por ahí en los años 60. Sin embargo, sí, como bien dices, estas exploraciones o acercamientos con el instrumento a estos ambientes en donde a veces tienden a ser un tanto cerrados, cada vez menos afortunadamente, pero sí, sin duda, este mundo de la guitarra clásica, como tú mencionabas, pues sí suele ser un mundo muy cerrado, ¿no? Para mí, en realidad, todo esto surge a través de pues, la curiosidad, básicamente, las ganas, digamos, de hacer cosas
que pues a mí me interesaban desde hace mucho tiempo, pero que en las escuelas o no llevas esas materias, Sí, claro. no, los propios maestros muchas veces no están interesados en esa clase de repertorio. eh, y en esas exploraciones del sonido, ¿no? En sí, porque muchas veces cuando uno llega a la vida, digamos, académica, por llamarla de algún modo, Ujú. eh, de la música, pues sí, justamente son como esquemas cerrados, en donde, bueno, tienes estos sonidos. De hecho, mira, básicamente, ¿no? Aunque esto no es nada nuevo, o sea, es decir, el sonido se ha explorado pues desde hace muchísimos siglos Sí, por diferentes culturas y sin embargo en la música occidental, bueno, yo creo que llegó a una simplificación muy interesante y también importante. O sea, es decir, este tema de los 12 sonidos musicales, ¿no? O sea, la escala cromática, ¿no? Y decir 12 es por decir, ¿no? Porque en ujú. realidad hoy por hoy sabemos que, vamos, un mi en una octava muy aguda, pues sí sigue siendo el mismo sonido no sé, 4 octavas abajo, pero no es el mismo en realidad. O sea, es un mi, pero no es el mismo sonido, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sin embargo, eh, digo, en este rollo, pues creo que la música llegó a una simplificación, eh, pues interesante e importante, ¿no? Se quitó, digamos, los sonidos que no se querían o que no eran deseados para hacer este arte que llamamos música, ¿no? Pero esto cambia hacia finales del siglo XIX, tú bien lo sabes. Yo digo que es con Wagner cuando cambia esto en la música occidental. O sea, estamos hablando, eso sí hay que señalarlo, básicamente de la música occidental, ¿no? Porque pues, en Oriente y en otras culturas es otra historia, ¿no? Pero digamos que yo nunca estuve muy conforme o muy contento con esa tradición Sí, musical y quizá pues de ahí mi curiosidad por tener otro tipo de acercamientos. Como bien dices, estas obras que hice en el 2010 que justamente están en un libro que se llama Una nueva tradición instrumental, este, que son obras para guitarra que yo compuse porque estaba buscando yo un repertorio. Entonces, digamos que encargábamos piezas, ¿no? Digo, con el dúo que tenía encargábamos piezas, yo mismo, yo solo, pues a veces encargaba algunas piezas a los compositores o los compositores me decían, oye, ¿te gustaría tocar esta pieza? Hice una obra para guitarra, y pues las tocábamos, las grabábamos, etcétera. Sin embargo, eh, pues muchas veces llegaban obras que realmente a mí, pues no me interesaban, o sea, no era, no sé, no era el repertorio que yo estaba buscando. Y un día, como por arte de magia, esto puede parecer muy obvio, pero no lo es tanto en realidad. Pues un día por arte de magia dije, bueno, si nadie está componiendo o no están llegando las obras que yo quiero tocar, pues ¿por qué no las compongo yo, no? Así de simple como suena, pero no es tan simple, ¿verdad? Pero digo, bueno, así empezó ese trabajo sí, justamente de sí. esas obras para guitarra. Sí, sí, yo recuerdo cuando iba a hacer tu examen de titulación de la licenciatura, un requisito que pedía el conservatorio para titularte era tocar en tu programa una variedad de obras, pues de diferentes estilos, pero todos dentro de lo que podíamos llamar armonía clásica. Y hay que decirlo, yo recuerdo que tú querías presentar un programa de pura música contemporánea, de músicas nuevas, e incluso recuerdo que en tu examen hubo algo de guitarra eléctrica también. Y ante la exigencia de la escuela, recuerdo que me gustó tu manera de justificar por qué tocar un concierto de pura música contemporánea. Y tu justificación era precisamente que algo que distinguía tu repertorio
em, era precisamente que entre una obra y otra había un mundo de diferencia. Porque no es que la música contemporánea sea un mismo estilo unificado, sino que en ella cada obra crea su, digamos, su norma o su sistema, si le queremos llamar así, a diferencia de las obras derivadas de la música convencional, que aunque tampoco son lo mismo, ciertamente ellas parten de un mismo sistema armónico de lo que podemos llamar armonía clásica o tradicional. Pero en el caso de tu programa con el que querías titularte, cada obra era un universo sonoro distinto. Y en aquel momento me pareció muy interesante la manera como defendías tocar ese programa y que defendieras en sí el valor de la música contemporánea. Eso es algo que me gustó. Porque eso que tú hiciste de alguna manera pone en duda el buen gusto. Y yo pienso que es importante tener cada quien nuestro gusto personal como un punto de partida para abrirnos al diálogo con otras cosas que no conocemos o que no han venido siendo del gusto personal, pero el problema cuando anteponemos nuestro gusto personal como criterio para fundamentar lo que es el buen gusto, es que entonces a él se le podría llegar a utilizar para encerrar al arte dentro de ciertos moldes que nos dicen lo que vale o no como arte. Y así se empieza a domesticar al pensamiento, al decirnos lo que es válido o no como pensamiento. Entonces un problema que veo en eso es que cuando un docente enseña a sus alumnos cómo se debe hacer arte, pero digamos a partir de su gusto personal por los cánones convencionales, como fundamento de lo que él considera correcto, finalmente lo que hace es también domesticar el pensamiento del alumno. Em, Frente a eso, un aspecto valioso que veo en el arte contemporáneo, y bueno, me gustaría saber tu opinión también de esto, es que el arte contemporáneo pone en duda el buen gusto, lo problematiza y lo replantea. Y finalmente el creador de arte contemporáneo, algo que también hace es expandir el sentido de lo que significa pensar, de lo que significa crear, expande el sentido del arte y nos enseña que el pensamiento no se puede encerrar dentro de ciertas normas o estructuras que nos digan cómo pensar para hacerlo correctamente. Así el arte contemporáneo desborda los límites de lo que entendemos por arte y amplifica su sentido en cuanto lo lleva a nuevos horizontes o nuevos límites. Entonces quisiera preguntarte qué piensas de todo esto, de la relación alumno-maestro y de eso que hablaba acerca del buen gusto. Bueno, fíjate, digo, es una pregunta muy interesante porque, digo, vamos a partir del hecho de que, o sea, estoy de acuerdo con lo que has mencionado con respecto de que yo desde mi punto de vista al menos pienso que el gusto personal no debe de imponerse sobre nada. Es decir, ¿por Ujú. qué? Porque el gusto, como tú bien lo sabes, es un constructo. O sea, el gusto es algo que se va construyendo, se va generando por usos, costumbres, experiencias, etcétera. Y bueno, básicamente yo podría decir, a mí me gusta lo que me gusta por la vida que he tenido, Ujú. ¿no? Y no me gusta lo que no me gusta pues por lo mismo, ¿no? O sea, por la vida que he tenido. Es decir, para que a alguien le guste exactamente lo mismo que a mí me gusta, eh, pues incluso que le guste de la misma manera, digamos que a mí me gusta eso porque pues podemos encontrar afinidades, ¿no? Es Ujú. decir, a mí me puede gustar la música, no sé, de Lagenman, y Ajá. a mucha gente le gusta la música que hace Lagenman, ¿no? Pero no nos gusta por lo mismo, o sea, ni por los mismos motivos, ni de la misma forma. No sé si Sí, 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 me claro. explico. Y en ese aspecto, fíjate que comparto totalmente esta idea de que el arte, con estas ideas un poco, pues, no sé si del siglo XVIII realmente o de antes, no sé, eh, este deber ser del arte, ¿no? Esta cuestión del buen gusto, ¿no? ¿Qué sería eso? Es decir, al final es gusto, ¿no? Claro, hay filósofos que lo han, que lo plantean, lo proponen, lo tratan, incluso otros que lo debaten, etcétera, ¿no?
Pero al final yo creo que el arte no tiene un deber ser, eh, al menos para mí, porque lo que yo podría decir en términos generales de cuando uno se acerca a una obra artística, sea cual sea su vehículo, ya sea el sonido, sea, no sé, el audiovisual a través del cine, en fin, sea lo que sea, cuando uno se acerca a esa obra, al final eh, sucede una experiencia, ¿no? O sea, lo que se tiene es una experiencia, lo que nosotros llamaríamos la experiencia estética, tal vez, ¿no? Es decir, esta experiencia sensorial, meramente sensorial, así, que después puede tener en nosotros, puede generar afectos, puede generar pensamientos, puede, o sea, es decir, esta experiencia que en principio es netamente sensorial, después genera evocaciones que generan afectos, efectos, etcétera, ¿no? En nosotros. Y eso, yo creo que uno debe de partir eh, justamente de poder acercarse a la obra, yo digo, eh, pues libremente, o sea, no sé si eso pueda ser también en realidad porque estamos condicionados a nuestro contexto, a lo que somos, a lo que la sociedad ha hecho de nosotros, ¿no? Pero al menos poderse acercar a cualquier obra de la manera en que uno mismo, a través de su propio volumen discursivo, pueda acercarse a esa obra y tener ese encuentro, esa experiencia estética, ¿no? Eso es lo que yo más valoro, digamos, del arte, Sí, que nos hace obtener esas experiencias que a su vez, para mí, en lo personal, eh, pues me detonan sí sentimientos, sí afectos, como lo queremos ver, sensaciones también, primeramente, ¿verdad? Pero lo que más me emociona a mí del arte es el pensar, o sea, lo que me hace sí, pensar, lo que me posibilita para híjole. imaginar, para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Entonces, en ese aspecto, yo te diría que a mis estudiantes, yo nunca he tratado de que sean epígonos míos, ¿no? O sea, que sean como mi cola o que me sigan o que les guste, por ejemplo, lo mismo que a mí me gusta. No, en realidad, bueno, yo trabajo en una universidad en donde hay un programa, digamos, así tal cual, un plan de estudios que seguir, programas de materia que seguir, etcétera. Eso no significa que no pensemos, que no dialoguemos, que no se den estas experiencias académicas que yo considero muy importantes, pues para el crecimiento de los propios estudiantes y de los propios profesores. Pero no trato, yo nunca he impuesto nada, o sea, realmente hay estudiantes, he tenido estudiantes que se han titulado y no les gusta en absoluto sí. la música, digamos, Y pues eso, vamos a, por llamarla de un modo, contemporánea, o sea, por decir de sí, principios del siglo XX, vamos a por tener decir. algún entendimiento común, ¿no? Ajá. Y pues a muchos no les gusta, a muchos otros igual la van descubriendo, les va interesando, y pues uno les va, pues les va dando lo más y lo mejor que uno puede, ¿no? Eh, pero siempre con esa cuestión, o sea, que ellos tengan su propio, pues sí, su propio acercamiento a eso, que descubran ellos mismos esa música y tengan su experiencia estética, sus experiencias con esa música. Y desde luego, bueno, como estamos formando profesionales de la música, pues desde luego hay que conocer, hay que estudiar, hay que leer, hay que ver otros puntos de vista, otras maneras de escuchar la música, ¿por qué no? O incluso formas muy específicas de cómo acercarse a esa música. Pero todo eso en un afán
de estudio justamente. O sea, para mí estudiar no es seguir instrucciones así como a ciegas o memorizar cosas, etcétera, ¿no? O sea, estudiar es reflexionar qué, qué pasa con eso, qué pasa conmigo con eso, qué pasa con mi propio mundo, con mi contexto, cuando yo estoy, o sea, por ejemplo, tocar una obra, por decir algún compositor, ¿no? O sea, tocar una obra de Bach hoy en día. O sea, yo pienso esto primero. No digo que esté bien ni que esté mal, eso es moral, ¿no? Y creo que eso está más allá. Pero pienso esto, bueno, lo primero que me planteo es, soy mexicano, tocando una obra de, pues, no sé, por decir, actualizando un poco la geografía, de un alemán, ¿no? Que además vivió, pues, siglos atrás, de donde yo vivo, pero no solo soy mexicano, resulta que soy de Aguascalientes. Este, no solo eso, resulta que mis papás son de tal, así, así sucesivamente. Entonces, lo primero que yo me plantearía cuando me acerco a esa obra es, pues, ¿por qué estoy viendo esto? ¿O por qué me estoy acercando a esto, ¿no? Pues muchas veces es porque pues, está en el programa de materia, ¿no? Pero creo que la labor de uno cuando está haciendo el estudio de esa música es justamente tratarse de acercar lo más posible a la obra, es decir, a ese fenómeno que yo digo siempre que la música es mágica, o sea, es magia, porque así aparece y desaparece, Sí. ¿no? Está en el tiempo. eh, y cuando te acercas a ese tipo de obras que están en un contexto muy distinto al o sea, al tuyo, que son de alguna manera muy ajenas a ti, este, pues yo creo que el trabajo de estudio, justamente el trabajo de tratar justamente de acercarse a esa música es mayor. O no sé si mayor, pero cuando menos más difícil, creo yo, ¿no? Sí, fíjate que acabas de decir muchas cosas importantes para reflexionar. Por una parte me parecía muy importante eso que decías al principio de que no hay una manera correcta de apreciar el arte ni de interpretarlo o experimentarlo. Y es que eso precisamente nos habla de que el arte es amoral. Y eso no, y con eso no digo que es inmoral, sino a-moral, que en él no hay un conjunto de leyes o normas que nos digan cómo debemos crearlo, ni interpretarlo o experimentarlo. Y eso es así porque toda obra de arte es una composición o un compuesto hecho de diversos componentes. Eh, por ejemplo, en una obra musical, un componente es el instrumento específico con el que se accionan los sonidos. Otros son las cuerdas que se utilizan, el espacio acústico, la corporalidad específica del músico, sus afectos, y en el caso de los guitarristas hasta su limado de uñas, el ángulo que comúnmente se le da. Entonces toda recreación de una obra de arte eh, es en realidad una re-creación de esa obra de arte. De esa obra de arte que aunque surge de una partitura no se limita a ella, porque la obra va más allá de las indicaciones de una partitura. De alguna manera la partitura es la idea concreta eh, que nos dice por dónde va la obra, nos dice qué sonidos debemos accionar, qué matices darle, pero también por otra parte creo que, o pienso que la partitura no es la obra en sí. La obra es el resultado sonoro que si bien se obtiene a partir de la partitura, eh, la obra no se limita a ella porque la obra es una composición o ese compuesto del que te hablaba ahorita, que tiene que ver con el instrumento, el espacio acústico donde se desarrolla la obra y todos los demás componentes que la conforman. Incluso Deleuze quizá pensaría todos esos componentes como engranajes y mangueritas que en su conjunto crean una máquina guión obra de arte, máquina guión obra de arte.
Entonces cada interpretación lo que hace es reconfigurar esa máquina, y al reconfigurarla, pues reconfigura las subjetividades que ella es capaz de producir. Eh, es decir, los sujetos pensantes que ella produce, que inventa o crea. Y en ese sentido me parece muy valioso eso que decías acerca de la relación maestro-alumno, porque recuerdo que cuando estudiaba música, había maestros y afortunadamente creo que cada vez menos, que cuando enseñaban nos decían que había una manera correcta de hacer música. Entonces en ese contexto, me parece que es de celebrar que cada vez haya más personas, más artistas que se tomen en serio la tarea de replantearse constantemente qué es el arte y cómo pensar desde el arte también. Entonces, Sí, fíjate que con ese respecto de lo que mencionas, volvemos a lo mismo, es que justamente es pensar muchas veces en las escuelas, pues digo, de alguna manera se debe sistematizar, ¿verdad? Porque em, pues hay, como digo, ¿no? O sea, siempre hay estos planes, estos... De hecho, mira, poniéndolo así, yo hablaba en un texto que tengo por ahí en esta cuestión de... Estoy totalmente de acuerdo, o sea, la obra no es lo que está en el papel, estamos de acuerdo. O sea, es como decir que la casa de X arquitecto sea el plano ujú, y sí, realmente no lo es. La casa es la casa, ¿verdad? ¿Y quién la creó? Bueno, yo aquí digo, no la creó el arquitecto, la crearon los albañiles, ujú, los carpinteros, ¿no? Ellos la crearon. sí, Ahora, ¿quién tuvo la idea? Sí, sí la tuvo el arquitecto. ¿Quién hizo la composición? ujú, Sí, sí, efectivamente la hizo el arquitecto. Y el arquitecto pues tiene que ir, supervisar la obra para ver, etcétera, que al final pues se logra eso, ¿no? Pero al final se logra una cosa que muchas veces, eh, como decía Bob Ross, no son errores, son accidentes felices, ¿no? A mí me gustaba mucho sí, yo esa también. frase porque efectivamente, eh, digamos, volviendo un poco a este tema de las escuelas desde que uno ingresa en ellas tienen un plan para uno. De hecho, cuando uno ingresa a la escuela es porque cumplió un perfil, Ujú, o sea, porque cumplió el perfil de ingreso. sí, claro. Porque si tú no cumples algo ahí, o sea, ese perfil del todo o X, pues no entras. Sí, O sí, sea, es un juego, desgraciadamente, es un juego de poder, ¿no? Es como decir, por eso todas las escuelas dicen, bueno, ¿qué quiero que entre? ¿Y qué quiero que salga? Es un tanto perverso si lo vemos así. Yo digo que es desafortunado, de hecho, que así sea. Pero bueno, también dentro de la misma experiencia académica y de las escuelas, pues creo que se tiene la fortuna también de encontrar profesores muy valiosos, de encontrar personas que realmente están ahí, no para cumplir un perfil ni un programa, sino para dejar algo más en el estudiante, para dejar algo más en la persona, ¿no? sí, Yo claro. siempre les digo a mis colegas y luego a veces se ríen, porque les digo, miren, no se olviden que antes de, de formar un guitarrista profesional, un músico profesional, un artista, como en los niveles que ustedes lo quieran ver, de lo que se trata es formar mejores seres humanos, sea lo que sea que significa eso, que es muy complejo, ¿no? Ujú, Pero cuando al menos yo lo veo, bueno, alguien que pueda vivir pues honestamente de su profesión cuestionarse, tener y, ese sentido de libertad y y, de justicia, ¿no? y sí, y cuando menos, pues también dar algo de eso a la sociedad, ¿no? Así lo veo yo.
Pero entonces viene esta cuestión, las escuelas dicen, bueno, yo espero que esto entre y espero que esto salga. Entonces se vuelve un deber ser Sí, y entonces el arte se vuelve un deber ser, la música se vuelve un deber ser. Esta cuestión que decías de vamos a tocar bien la obra, bueno, ¿qué es tocarla bien y qué es tocarla mal? Yo sí podría decirte que sí hay una manera de tocar mal la obra, ujú, pero, o sea, eso sería no tocar la obra, o sea, decir que voy a tocar la obra y no toque la obra. O sea, hay un sí, texto, es decir, la partitura o como dijéramos en la casa, el plano. sí, Y sí, claro. entonces, efectivamente, sí, sí debe de, o sea, para decir que la obra apareció, que la obra estuvo ahí, pues sí hay que hacerla. Ujú, Pero en esa partitura hay mucha información que es de carácter subjetivo. Y ahí es donde creo que entra lo que tú señalas, ¿de acuerdo? que justamente cómo soy yo, cómo es mi personalidad. Ese acorde de 6 notas que dice forte, no sé, articulado con un acento staccato, en fin, o sea, ya tiene una manera de ser que está ahí plasmada en la partitura, por así decirlo. Sí, Pero, totalmente de acuerdo. sin duda, la personalidad del intérprete lo va a crear Sí, y lo va a crear de una manera única, práctica. O sea, yo diría casi única o única, no sé, esto puede ser también muy discutible, pero yo creo que sí, única. ¿Por qué? Porque pues mi uña no es igual a la de el otro. Mi propia personalidad de lo que es forte, o sea, para mí, ¿cómo es eso? Este, ese mismo acento con el estacato no es igual para mí que para ti o para cualquiera. O sea, no hay un estándar así como de forte es eh, sí, no. tantos decibeles. Sí, no, no, no. O sea, no lo hay. ¿Por qué? Porque toda esa información que sí está en la partitura, yo digo, sí hay que seguirla Ujú, para que la obra aparezca. Pero, ¿cómo es que va a crearse? Con la propia personalidad del intérprete, con los propios elementos que tiene el intérprete a la mano. Tú decías, la guitarra, ¿no? Pues no es igual tu guitarra que mi guitarra, no usamos ujú. las mismas cuerdas y no usamos las mismas cuerdas y aunque usáramos las mismas, no suenan igual porque yo pulso la cuerda de X manera con la uña que yo tengo, buscando el sonido que yo estoy buscando. Entonces, todo eso hace que efectivamente las obras se creen de una manera particular, única, sí podríamos decir. Este, y eso es lo interesante también, porque Sí, entonces el arte se vuelve pues como una fuente inmarcesible, ¿no? O sea, de pensamiento, una fuente absoluta de exactamente, pensamiento. exactamente. Sí, Entonces, pues en ese sentido, creo sí, creo que, o sea, cada acercamiento que tiene uno con eso que llamamos arte es, es particular, es propio, es prácticamente único, porque además, aunque yo tengo la partitura y puedo ver qué notas son, el ritmo que está escrito, etcétera, todo eso que me puede poner ahí de información el compositor, yo digo, sí hay que hacerle caso, yo digo, pero hay mucha información que no puede poner, y aunque la ponga, por ejemplo, por citar a alguno, Brian Ferninghouse es un compositor que pone casi todo, ¿no? ujú, De hecho, llega a ser una crisis para el intérprete cuando te enfrentas a una partitura de él porque, pues dices, esto no se puede hacer, ¿no? O sea, pero bueno, eso es también lo interesante, o sea, ese shock que sí, sí, genera claro. hace que la obra salga de X manera y para no, o sea, para todos será diferente y en fin, dentro de toda esa información hay subjetividades.
O Ujú. sea, hay muy poca información, de hecho, yo diría que es concreta u objetiva. Es decir, si puse una nota musical en un registro específico, esa información es objetiva. O sea, si yo puse un do eh, índice 5, ese do índice 5, si yo lo tengo escrito ahí, pues sería una información que sí es objetiva en cuanto a lo que debo hacer, digamos. Pero sobre ese do se va a crear, o sea, aunque se va a crear el mismo do, pues, que tú harías viendo la misma partitura, etcétera, de todos modos no se va a crear igual, ¿verdad? ¿No? O sea, eso es lo interesante. Por eso yo digo, o sea, sí hay cosas que uno tiene que tener mucha claridad y por eso tiene que estudiar y tienes que poder hacerlo bien, porque si no, no va a aparecer la obra, ¿verdad? Pues Mm. Sí, va a claro. aparecer cualquier cosa menos la obra. Sin embargo, dentro de esa información que es objetiva, que está en la partitura, que podría ser ese do, que está en ritmo, por decir, de negra, y que además tiene un puntillo, este, bueno, ese do que tiene esa información que si es objetiva, o sea, si es medible, digamos. Aún así, hay muchos parámetros que aunque yo especifique, van a ser de carácter subjetivo. O sea, ese do puedo yo decir piano, pero ese piano es de carácter subjetivo. Y puedo además decir ponticello, pero aunque sé que debo tocar cerca del puente, pues puedo articular de muchas maneras, o sea, incluso Infinitas el maneras. toque de mi uña, la guitarra que uso, el recinto acústico en el que estoy, va a hacer que ese do, que sí es un do, que sí es una negra con puntillo y que incluso puedo poner con precisión negra igual a 80 y el intérprete puede hacerlo realmente, eh, de todos modos se va a crear con una serie de parámetros subjetivos que, pues que bueno, como Únicos. mismo lo estamos diciendo, son subjetivos, ¿no? O sea, están sujetos al sujeto que los Sí. está produciendo. Entonces, pues creo que eso es lo que es muy rico en el arte y entonces entender el arte no como un deber ser, sino como ese mundo de posibilidades, eh, pues creo que es fascinante, ¿no? O sea, y en realidad, bueno, no sé si en realidad, ya ni sé si estoy respondiendo lo que me estás preguntando, Sí, 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 pero totalmente. digo, igual lo importante es tener la conversación, ¿no? Sí. Y fíjate que eso que dices me parece muy importante y me recuerda a Bergson. No sé si lo conozcas, él es un filósofo de principios del siglo XX. Eh, un concepto central en su filosofía es el concepto de duración. Para él la duración es el instante presente que cuando lo pensamos pues ya no es. Para él la duración es un movimiento constante, es ese presente que no deja de producir cambios en el todo. Podríamos entenderlo como ese instante que no deja de replantear el pasado y nuestra manera de proyectar el futuro o de plantearnos un futuro, pues. A Bergson, por ejemplo, le gustaba el cine y en el caso de Deleuze también escribió sobre el cine, precisamente retomando la idea de duración de Bergson. Esta idea llevada al cine y por poner un ejemplo quizá un poco burdo o simplificado de su filosofía, podemos pensar en estos carretes del cine de antes, del cine antiguo donde habían dos rollos. Uno que pasaba la cinta al otro y el que recibía la cinta. Y después entre ellos, en medio de ellos dos, está la luz que proyecta la imagen hacia la pantalla. En ese caso, el proyector nos hace ver un presente que a su vez no deja de producir cambios en los dos carretes, porque lo que se le resta a uno se le suma al otro. Pero retomando a Bergson, el instante lo que produce es creación, porque lo que crea es un cambio en el sentido del todo.
Y de alguna manera pienso que esto que tú comentas también nos habla de que el arte también nos enseña que no hay realidades acabadas o encerradas en alguna significación fija de ellas, sino que siempre es posible otro mundo, otras interpretaciones del sentido, no solo de las obras de arte, sino de cualquier existencia, porque no solo el sentido del arte lo podemos interpretar de otras maneras, sino también el del mundo o el sentido de nuestra propia vida. Eh, Incluso pienso que la riqueza del arte está en su capacidad de ser interpretado de múltiples maneras y de hecho creo que esto que estamos haciendo ya es filosofar desde el arte. Y hago énfasis en esto de filosofar desde el arte en vez de filosofar sobre el arte, porque cuando hablamos de filosofar sobre el arte, muchos entienden a la filosofía como un instrumento de análisis de un objeto externo a ella, como si la filosofía fuera una herramienta para desarrollar algún contenido conceptual de su objeto de análisis y no una manera de problematizar. Y el arte, por otra parte, pues también lo reducimos a un objeto hecho para transportar cosas o mensajes ocultos en él. Por eso a mí me gusta hablar de hacer filosofía, pero desde el arte, porque en el arte además hay una manera propia de problematizar y su manera de problematizar es afín a la filosofía, finalmente. De hecho, aunque arte y filosofía no son lo mismo, las dos son igualmente rigurosas en su manera de problematizar y crear, solo que mientras una crea conceptos, la otra crea objetos de sensación. Ahorita tú comentabas que existen múltiples maneras de tocar un solo do, y podríamos decir que un solo acorde también. Y sí, porque ese do es capaz de componerse de múltiples maneras en cada intérprete. Porque cuando un intérprete hace contacto con ese do, entonces se crea una nueva composición, un nuevo compuesto, donde uno de los elementos o engranes es el do. Y el otro de los compuestos, pues soy yo con mi corporalidad, mi racionalidad y mis afectos. Entonces componer es crear compuestos, así que siempre estamos creando compuestos porque nos estamos componiendo con muchas cosas. Siempre estamos creando, pues. Muchos definen el pensamiento como una cosa atrapada en ciertas reglas, normas y estructuras meramente racionales y hasta conceptuales. Y no es que pensar no tenga nada que ver con razonar, sino que no se limita solo a esa capacidad nuestra. Precisamente el arte nos enseña que también hay otra forma de pensar al ras de nuestros sentidos. Por ejemplo, en los músicos, como decía Merleau-Ponty, eh, en ellos hay un saber que está en las manos. No es que para producir un sonido tengamos que anticiparlo racionalmente, sino que es nuestro cuerpo el que piensa y lo acciona. Por ese saber que ya está en las manos y comprende ese sonido como parte de una composición. Y las manos saben cómo accionarlos. Como cuando hablamos también hay un saber en nuestra capacidad de hablar. Por los sentidos no solo percibo al otro, sino que por ellos también soy visto e interpretado por él. Y eso me parece fascinante también, cómo el arte explora ese pensamiento al ras de la sensación, y ese pensamiento no es menos pensante que el científico o el filosófico, sino que es igualmente riguroso, solo que piensa de una manera distinta a ellos dos. Ahorita tú, por ejemplo, lo comentabas con el rigor con que hacen los programas académicos y con el rigor que requiere toda interpretación de una obra. Porque interpretar no es hacer lo que uno quiera con la partitura, o incluso no tomarla en cuenta, porque entonces no tendría ningún caso escribir partituras. Pues si interpretar fuera hacer lo que uno quiere, ¿qué caso tendría la partitura como tú me has dicho? Sería absurdo. Exactamente. Fíjate que al final yo digo, pues interpretar es traducir. O sea, un intérprete, pues es lo que hace, ¿no? O sea, traduce un mensaje. Claro, en estas interpretaciones, vuelvo a lo mismo, o sea, hay una serie de elementos, o sea, no es unívoco, es decir, esa traducción del mensaje, como el mismo mensaje en sí, no es unívoco. Yo diría que incluso la naturaleza de cualquier mensaje siempre es equívoco. O sea, refiriéndome a, pues, a que tiene
múltiples posibilidades, ¿no? O sea, Sí, justamente por eso esta cuestión del arte para mí es tan interesante porque justo se hace inmarcesible. O sea, cualquiera que estudie una partitura, que estudie un instrumento, etcétera, pues puede interpretar una obra para ese instrumento, ¿no? O sea, que fue escrita, digamos, para ese instrumento, ¿no? sí. Sin embargo, el que escucha también está interpretando. O Ajá, sí, sea, es sí. decir, de lo que yo ya estoy, o sea, de algo que es ajeno a mí, que no creé yo, este, porque esto hablando de cuando se es intérprete no compositor, o sea, es decir, que yo no he compuesto la pieza que estoy interpretando, porque cuando yo he compuesto la pieza, no es, yo diría que no estoy interpretando, porque yo la compuse, yo la pensé, yo la ideé, la establecí y yo mismo la estoy creando. O sea, yo mismo la estoy haciendo realidad, ¿no? En ese punto yo digo, esto también es, todo es debatible, desde luego, pero yo digo, ahí no estoy yo interpretando, porque no estoy interpretándome a mí, ¿no? O sea, sin embargo, eso que se está creando en ese momento, que está apareciendo, esos sonidos, esa música que aparece, pues quienes la están escuchando la están interpretando. Y cómo va a ser? Bueno, será como será. O sea, llegará como llegará. Cada quien sentirá lo que va a sentir, cada quien va a evocar, va a pensar y va a detonar los afectos que justamente esos efectos sensoriales, pues, estén provocando, ¿no? Y al final cada quien hará su idea de esa música que esté escuchando, ¿no? Por eso fíjate que cuando hacía este tipo de obras en las que mucha gente me decía, pero pues es que yo voy y cómo, no es posible que yo sepa todo eso que ya sé ahorita que me lo platicaste cuando la escuché, o por qué no decirlo, por qué no poner así como muchas veces pasa en el arte contemporáneo, ¿no? Y yo prefiero que ese acercamiento sea más, más en bruto, o cómo decirlo, más, pues más Orgánico, así, ¿no? más crudo, ¿no? Más Sí, así, claro. incluso más genuino. Ujú. Porque si yo ya predispongo con todo un discurso, etcétera, pues ya estoy preparando de alguna manera que eso que puede ser tan subjetivo, tan variable, que incluso puede detonar en otras cuestiones, pues ya lo estoy ecotando, ya lo estoy de alguna manera sesgando para que sea eso que yo quiero que sea nada más. Pero lo poderoso del arte es que, como muchas otras cosas, ¿no? O sea, o asuntos, pueden ser lo que sea. O sea, es Sí, decir, no necesariamente van a ser lo que yo quiero que sean, ¿no? sí, no. Y creo que ahí lo único que toca, pues, a uno como compositor, como artista, como se quiera denominar, es dejar el ego. Ujú. O Sí, sea, es dejar esta cosa de que tú tienes que entender esto de la misma manera que yo lo entiendo, ¿no? sí. Tienes que, no, pues no, o sea, ¿por qué? Yo lo creé y ahí está, y si te lo doy es porque te lo comparto, ¿no? Entonces, al final, lo rico, desde mi punto de vista, es que tú puedes hacer lo que tú quieras con eso. Entonces, yo lo que les decía a mis alumnos en una obra que presentamos alguna vez, que decían, pues es que no se entiende nada, qué era eso, qué fue eso, salí, no supe ni qué. Y le digo, bueno, yo al menos desde mi posicionamiento como artista es que esas cosas o esos asuntos que quiero plantear, eh,
esas presentaciones que hago, lo que a mí me interesa es justamente que detonen, cuando menos, una curiosidad, cuando menos que tú puedas salir de ahí y preguntarte tú, ¿qué onda con esto? ¿Por qué demonios alguien pensó en hacer esto? ¿O qué tiene que ver? O sea, tú ya empezarte a preguntar. Y si te interesa, pues probablemente puedas indagar mucho más sobre la obra, sobre por qué, el momento, por qué se presentó así, en dónde, etcétera. Y eso es lo que a mí me parece rico o al menos de cómo planteo yo mi música o mis obras, eh, que es justo eso, o sea, es invitarte a la reflexión, invitarte a pensar, pero no pensar desde esta forma, como bien decías, es que no hay una sola forma, ¿no? De pensar, o sea, o no es que pensar debe ser así, o sea, debe ser sistematizado y además teorizado y no. O sea, pensar, pues es ya, o sea, como lo dijiste, incluso cuando sueñas, fíjate bien, o sea, yo digo, no, pues cuando sueñas estás pensando, ¿no? Sí, fíjate que incluso a mí me gusta usar mucho una metáfora. A veces en vez de decir proyectar el futuro, mejor a veces digo soñar el futuro. Es como una manera de decir que en el futuro proyectamos nuestro deseo. Incluso pues mucha gente dice, por ejemplo, que sueñan o soñamos despiertos. Pero cuando hacen eso o hacemos eso, mejor dicho, en realidad lo que hacemos ya es pensar. Y fíjate que todo esto que dices me parece muy importante porque precisamente el arte lo que crea es humanidad pensante. El arte, como decíamos hace rato, crea subjetividad, una subjetividad que antes no existía. Y justo en ese sentido el arte también inventa y nos vuelve inventores. El arte inventa no solo trazos, movimientos, formas o sonidos, sino también maneras de percibir y experimentar esta dimensión sensible del mundo. Pero también todo esto quiere decir que el arte también replantea las posibilidades de nuestros sentidos, pero no solo lo que experimentan, sino su funcionamiento mismo. Eh, por ejemplo, pienso en esta obra que hiciste para guitarra frotada con un arco de violín o cello, no recuerdo exactamente qué tipo de arco utilizabas, pero bueno, esa obra no solo replantea lo que se puede hacer con la guitarra, sino la técnica misma del guitarrista, porque replantea lo que puede hacer con su motricidad. El que no está habituado a tocar con un arco. Y en la danza también he sabido que la danza no solo crea nuevas expresiones sensoriales para el espectador o nuevas expresiones dancísticas, sino que también la danza replantea la motricidad del bailarín, replantea su corporalidad misma y la molda a la danza y a lo que la danza en sí necesita de ese cuerpo concreto. Entonces, en ese sentido, el bailarín no solo crea nuevas obras de arte para el público, sino que él mismo se replantea en sus obras de arte, replantea su pensamiento y su corporalidad. Incluso el espacio Ajá, en sí, donde, digamos, físicamente está, ¿no? Eh, Fíjate que justamente este trabajo que hice en 2010, que fue el de una nueva tradición instrumental, sí. es donde está esta obra que mencionas que se llama Introversión y que sí, efectivamente, al final de la pieza se toca la guitarra con un arco, en este caso fue un arco de contrabajo. Pero digo, en realidad no importa tanto El, si es de contrabajo, de violín o de cello. Yo elegí el del contrabajo porque es más pesado y bueno, digamos que se batalla menos ajá. para generar el sonido, ¿no? Pero, pero fíjate que en todas estas obras, justamente estaba yo con ese tema de que no me gustaba y no me gusta aún que, que, la, que, que las personas todavía le dicen a las técnicas instrumentales, ya ni siquiera diré a las nuevas técnicas instrumentales porque ni nuevas son, técnicas extendidas. Sí. Y yo en ese libro, básicamente, spoiler alert, lo que digo pues en ese pequeño ensayo que hay al principio,
es que pues lo que se conoce como técnicas extendidas y este tipo de cosas, pues no es más que el estado actual de las técnicas instrumentales. Y eso no borra lo anterior, es decir, no borra todas las técnicas que fueron antes de esas para producir sonidos en ese instrumento. Yo lo único que digo es que pues se va ampliando la caja de herramientas, por así Sí. decirlo, ¿no? Y son las técnicas actuales, o sea, es la técnica actual de los instrumentos, o sea, ni nuevas son, ni son para sustituir a las anteriores, ni Ajá. son porque unas estén bien o las otras mal, etcétera, no. O sea, es Sí. simplemente eso, el estado actual de las técnicas instrumentales. Y en ese libro, lo que a mí sí me interesaba mucho era justamente descubrir el instrumento, pero no desde el deber ser. O sea, el deber ser del instrumento, pues te lo va a decir la técnica tradicional de la guitarra, ¿no? Es decir, ¿qué tienes? Arpegios, escalas, acordes, notas musicales, o como diría Pierre Schaeffer, ¿no? Sonidos que son domesticados a través del concepto de la nota musical, ¿no? O sea, y yo digo, pues el mundo sonoro está compuesto por sonidos de todo tipo, o sea, sonidos simples, sonidos complejos, como un sonido ruido, que se le llama ruido muchas veces peyorativamente, pero yo digo, son sonidos complejos, o sea, son sonidos que no están simplificados como una nota musical, ¿no? Que tiene bastante estabilidad en su fundamental y que genera X y Y parciales, etcétera, ¿no? Entonces, a mí en ese libro, cuando hice esas 10 piezas para guitarra, pues me interesaba justo ese ahondar en ese planteamiento, ¿no? O sea, no ver al instrumento desde ese deber ser, ¿no? Entonces, en esa obra de introversión, pues justamente se toca la guitarra, pero no desde la postura que se toca, digamos, tradicionalmente una guitarra. Pero esa misma obra te da muestra y fe de que el instrumento puede funcionar de muchas maneras, ¿no? O sea, esa obra se toca como si estuvieras de alguna manera en una posición no igual, pero digamos parecida al violonchelo. Eh, Hay otra obra que se llama Zumbo en ese mismo libro, que igual plantea la guitarra, en esa obra es necesaria tocarla, no con un banquito, con una prótesis, no se podría tocar así, porque la guitarra incluso llega un momento en que se le da vuelta y la tocas por la Sí. espalda, y pues digamos que todos esos planteamientos, o sea, me interesaba descubrir el instrumento no en su, no desde su deber ser, sino justamente desde mi imaginario, desde mi propia creatividad, que digo, no es que lo que aparece en ese libro sea nuevo, digo, no estoy yo descubriendo el hilo negro ni nada de eso, pero cuando menos le di vuelo a mis inquietudes, por así decir, ¿no? Y hay una pieza, fíjate, particularmente ahí, que se llama Tiempo y que justo dice para pedal y guitarra eléctrica. O sea, no es para guitarra eléctrica y pedal. Y justamente es porque efectivamente la guitarra eléctrica era como poner el instrumento, digamos, el así principal, por así decir, pues era ponerlo en otro plano, ¿no? Entonces, ¿qué era lo importante y qué es lo que produce casi prácticamente toda la obra, todo el sonido, incluso qué lo transforma, qué lo va componiendo, etcétera? Pues el pedal, es un pedal de un delay. Este, y entonces era un poco eso, ese trabajo para mí fue muy, este,
pues muy rico, o sea, me gustó mucho aventarme a hacerlo, porque justamente pues fueron obras que, como dije, que no es, o sea, que cuando estaba yo estrenando música, los compositores pues llegaban obras y obras que me gustaban, otras, no porque, ojo, como dijimos, el gusto es gusto y ya. O sea, no estoy diciendo con esto que las obras fueran malas o buenas o mejores o peores. No, no, no. Simplemente llegaban obras que me gustaban, otras que no tanto, algunas incluso que funcionaban y otras que no funcionaban. O sea, me refiero compuestas, eh, pues desde el punto de vista acústico, físico, acústico, no estaban bien escritas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero eso fue lo que me generó decir, bueno, pues si yo estoy buscando un repertorio que no me está llegando, pues yo lo compongo, ¿no? Este, y en ese libro, pues hay bastantes obras, eh, pues prácticamente todas las hice así, o sea, en esa Sí. búsqueda, ¿no? Y perdón que te interrumpa, Carlos, pero ese libro se puede conseguir para si alguien quisiera adquirirlo, Sí, ¿dónde se podría sí, conseguir para fíjate que... que no sé si todavía, digo, si físicamente, no sé si esté agotado. Yo, por ejemplo, yo ya no tengo, o sea, libros así físicos ya no tengo, ya se me acabaron. Y no sé si en el Instituto Cultural de Aguascalientes todavía tenga ejemplares. Esto se vendía en las librerías Educal, pero cualquiera que esté interesado en las partituras o lo que sea, yo con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Sí, por aquí les voy a dejar el enlace, bueno, no el enlace, sino el nombre del libro, pero ¿nos podrías recordar el nombre del libro para que las personas lo Sí, busquen a quien les interese? sí, el libro se llama Una nueva tradición instrumental. Eh, es algo así como manual de técnicas, no recuerdo cómo le puse exactamente, solo recuerdo que el título es, Mm. porque tiene un subtítulo ahí medio largo, pero ese tuvo otros fines, otros objetivos. Fíjate que en realidad ese libro, eh, al final yo lo vendí como un manual, porque fue la manera en que se podía publicar. O sea, como que para publicarse, como que lo que interesaba era que fuera una cosa utilitaria. O sea, algo, y sí lo es, no digo que no. O sea, pero ese libro yo considero que son muchas más cosas y asuntos, ¿no? O sea, el capítulo uno es una reflexión simplemente, es un pequeñitísimo ensayo en donde justamente concluyo eso. O sea, es un ensayo ahí para concluir que lo que se conoce en el mundo actual como técnicas extendidas no es más que el estado actual de las técnicas instrumentales. Fíjate que esto que dices me parece muy importante y muy valioso porque lo que tú planteas y haces no niega el pasado, sino que lo integra al presente, porque este presente que planteas es producto de un conocimiento profundo del pasado, de un bagaje musical sólido y también sobre cómo se ha abordado técnicamente el instrumento. Y de alguna manera lo que haces es actualizarlo y replantearlo, justamente darle una nueva actualidad a la técnica, un nuevo panorama y redimensionar lo que podemos hacer en el instrumento y con el instrumento. Y al hacer eso me parece valioso que no niegas el pasado, sino que amplías su sentido en este presente, porque el presente no es un continuo desplazamiento, sino también es memoria del pasado, ¿no? Sí, fíjate, justo lo que decías un poco cuando platicabas esto de Bergson, Ujú. cuando ponías el ejemplo del cine, ¿no? Del Sí, carrete. Pues es que bueno, al final yo creo que las cosas no, por llamar cosas, no son cosas, ¿verdad? Lo sabemos, pero es como una muletilla que tengo. sí. Pero me refiero a los hechos, cosas y asuntos, o sea, la realidad o como lo queramos llamar, eh, no es lineal. No. O sea, es esto mismo que platicábamos
alguna vez, ¿no? Deleuze creo que lo plantea Sí, pues, muy sí, claro. bien con este concepto del rizoma, ¿no? Ujú. O sea, porque efectivamente, pues no es ni la historia, fíjate, ya te decía Foucault mismo, ¿no? Ni la historia es continua o lineal, así, o Sí, no. sea, eh, entonces, pues sí, o sea, yo no niego, de hecho, al contrario, creo que soy bastante conservador. Luego, quien escucha mis obras dice, pues, ¿de dónde, no? Pero, pero fíjate que sí lo soy porque yo todavía estoy pensando, o sea, yo cuando compongo, incluso estas obras, yo todo el tiempo estoy pensando en formas, en cosas tradicionales de la música. Ujú, sí. Eh, que ya quien las oiga tenga la capacidad de escuchar eso ahí o no, ese es otro tema. Y cuando digo tenga la capacidad, no me refiero que sea, o sea, que sea malo si no las escucha y entonces bueno si sí las escucha. O sea, no. Ujú, sí, no, no, O totalmente. sea, simplemente digo, bueno, yo sí estoy buscando, soy todavía muy conservador o muy tradicional en todo eso. Sin embargo, pues cuando se escuchan estas piezas o lo que sea, la mayoría dicen, no, pues es así como muy vanguardista, muy extremo. Eh, pero pues no sé, o sea, yo en ese libro particularmente, lo que me interesaba era justamente plantear ese material sonoro que son sonidos complejos, o sea, son sonidos no domesticables por el concepto de la nota musical, ¿no? Eh, pues esos sonidos que sean material temático, me refiero. O sea, y que esos mismos sonidos se desarrollen y desarrollan material temático. O sea, como ves, bastante conservador. Pero, pues bueno, es algo un poco loco. Mira, hay una pieza que, por cierto, estas obras las pueden escuchar, Podría están muy conocedor de la tradición, ¿no? están en mi canal de YouTube, por cierto, que es un canal que yo tengo, no, pues realmente lo tengo como un repositorio para mí. Sí, Pero aquí les ahí voy a las dejar el enlace a tu pueden, canal para que vayan a visitar tu canal. sí, pues ahí pueden escuchar una obra que se llama Parasite Sounds, que concretamente yo nada más le puse el título en inglés por la sonoridad, porque yo todavía me guío mucho para los títulos por el sonido simple y llanamente, o sea, no es por una cuestión de que, ay, esta la puso en inglés, esta la puso en español y esta porque la puso en latín, o es simplemente porque me gusta cómo suena. Pero bueno, en esta obra que se llama Sonidos Parásitos, justamente está compuesta de puros sonidos que normalmente en la tradición o en la academia son parásitos, ¿no? O sea, estos sonidos que cuando el dedo no se coloca bien en el traste y en la cuerda, o sonidos complejos, ¿no? O sea, todos los sonidos, digamos, yo digo parásitos porque se alimentan como el parásito pues igual, ¿no? Del sonido primario o de esta acción de pulsar una cuerda, de poner un dedo, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa obra, eh, igual, para mí, o sea, es todo un desarrollo de estas sonoridades y se van superponiendo capas y capas, cada vez más capas a los sonidos, etcétera. Y pues si te das cuenta, pues es todavía un planteamiento, creo yo, muy tradicional, pero como no se están usando notas musicales como tal, pues Sí, bueno, claro. luego dicen, no, pues es que es puro ruido. Bueno, vuelvo a lo mismo. El que toca lo está interpretando y y el que escucha también. Entonces, pues bueno, cada quien escuchará eso desde su propio bagaje, desde su propia, eh, ¿cómo se podría decir? Sensorialidad. No sé si esté bien dicho esto, Sí, sí, pero claro.
Pues desde su propio volumen desde su discursivo, ¿no? entendimiento, ¿no? Exacto. Entonces, pues pero al final eso es lo rico. Eso es lo rico de eso. Esta obra que decías del artista marcial, para mí es una de mis favoritas y fue un trabajo que yo hice planteándome, fue una serie de estudios también de obras que hice planteándome la transdisciplinariedad, entendida como esta cosa en donde, o sea, yo dije, bueno, voy a poner a un artista marcial, o sea, un artista marcial va a crear la obra musical, o sea, va a hacer, yo hice la partitura, hice la composición, pero él crea el sonido. Bueno, en este caso ella, porque la hizo Moana Yopeshli, y en este caso ella crea el sonido. Este, ¿Desde dónde? Desde su eh, saber, pero trascendiendo ese saber de las artes marciales a la música, ¿no? Bueno, se nos cortó el video. Yo cometí un error técnico en el video que veníamos trabajando con Carlos. Pues el video lo tuvimos que grabar en diferentes secciones. Entonces, pues ya estamos en otro día porque me di cuenta que no puse a grabar en la última sección que grabamos con Carlos. Sin embargo, todo lo que dijo Carlos se me hace muy bueno y no quise desechar todo lo que ya habíamos platicado en el anterior video o los anteriores videos que habíamos grabado, porque pienso que hay cosas de mucho valor en lo que se ha dicho hasta este momento, como lo que menciona Carlos de esta obra para un artista marcial, que de cierta manera a mí me recuerda un poco a John Cage, con esta idea por ejemplo, de 4:33 donde John Cage básicamente impone una idea artística a un material que comúnmente no vemos como artístico o que antes de ese momento no se le veía como artístico. Entonces se me hace muy valioso eso que hizo Carlos en esta obra para un artista marcial. Pero bueno, Carlos, pues sabemos que ya estamos en el tiempo y antes que nada quisiera agradecerte por tu tiempo, por tu amabilidad de compartirnos tu manera de pensar desde el arte. Y tu manera de pensar también la docencia. No sé si hay algo que tú desees agregar. Por mi parte, también quisiera invitarte a que siguiéramos la conversación en otras ediciones posteriores. Eh, Con mucho gusto, Gerardo. sí, y fíjate que sí me gustaría que continuáramos platicando en otras ediciones porque sí es muy importante lo que dijiste tanto de cómo concibes la docencia, cómo concibes el arte, qué es para ti interpretar también, porque finalmente todo esto pues va a servir para muchas personas. Estoy seguro que estas palabras que tú dijiste van a ser eco tanto en estudiantes como en profesionales del arte ya y en filósofos también. Entonces no sé si tú deseas agregar algo. Yo por mi parte pues te doy muchas gracias por tu tiempo, tu disposición y todo lo que compartiste con nosotros. Sí, pues no, mira, realmente digo al contrario, el que agradece soy yo, en el sentido de que pues digo, primero es un gusto, un placer poder compartir contigo, con tu audiencia. Eh, y bueno, pues fíjate que es curioso esto que dices de John Cage, porque justo en esa obra de que es para artista marcial, hay un guiño o una cita incluso del 433 justamente. Quizá no es tan, no sé, tan obvio o lo que sea para las personas que vean y escuchen la pieza, pero justamente la obra empieza con 4 minutos 33 segundos de silencio. Claro, sí hay un movimiento en la imagen, ¿verdad? Pero me refiero, pues, si hay absoluto silencio en cuanto al sonido, ¿no? Y justo ahí es donde aparece ya Sí. el sonido o la obra, digamos, musical como tal.
Pero bueno, se me hace interesante pues que encuentres ahí de alguna manera la relación sí la tiene. Y nada, pues agradecerte mucho, Gerardo, tu tiempo, la invitación, pues para mí te digo, es un gusto poder compartir contigo y pues que esto igual, como dices, si a alguien le es de utilidad, si a alguien le sirve, pues bienvenido. Sí, claro, Carlos, bueno, pues entonces hasta aquí paramos el video y más adelante tendremos más entrevistas con más personas y también espero que podamos seguir platicando con Carlos en otras ediciones ya sobre más temas porque pues siempre es difícil agotar incluso un solo tema en un video, incluso de 1 hora o 2 horas, a veces no dan para decir todo lo que se podría decir. Entonces los invito a que sigan atentos del canal y también a que vayan a visitar el canal de Carlos para que conozcan su trabajo en la música, que realmente es muy interesante, por la manera en que replantea el arte desde sus conceptos y desde su forma de crear y de pensar también. Entonces, pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Nos vemos pronto.